Bienvenidos al Mensajero, una voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, un tema que va a abrir nuestra expectativa acerca de lo que es Bethesda. Y el tema se llama Jesús versus los portales de Bethesda. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Juan 5, 1 y 2, que dice así. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de las puertas de las ovejas, se encontraba el estanque de Bethesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. En el capítulo 5 de Juan nos encontramos en un evento tan importante como revelador al mismo tiempo: la sanidad de un hombre paralítico. Pero, ¿qué tiene de revelador ese milagro de Jesús? ¿Contra qué potestades se enfrentó en los portales de Bethesda? ¿Qué trasfondo místico y oculto encierran estos portales? ¿Y quién era el ángel que movía el agua en el estanque? A través de este estudio, nos daremos cuenta de la verdad oculta de ese estanque, que hasta el día de hoy ese engaño confunde al pueblo de Dios. Nos daremos cuenta qué es Bethesda. Dice, Bethesda es un nombre hebreo en la cual se traduce como casa de misericordia. Por mucho tiempo el ser humano ha confundido las atmósferas espirituales que lo rodean y confunde lo santo con lo profano, tal como las supersticiones, que tienen una orientación claramente mística o oculta, ya que su influencia es espiritual, porque lleva a la confusión y oscurecen las mentes para que cuando reciban la verdad no la crean. En esta historia, Jesús visita un día el estanque que se encontraba a la puerta de las ovejas, tal como, por decir, las iglesias en la actualidad. Bethesda, que se encontraba llena de enfermos, de cual notamos que no había tanta misericordia, a pesar que Dios les mostró gran cantidad de milagros. Pero el pueblo de Israel siempre ha tenido la tendencia a la superstición, idolatría y el ocultismo, algo parecido en nuestros días. El lado oscuro y pagano de Bethesda. Durante el siglo VIII a.C. se le llamaban las piscinas altas. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 18:17, que dice: y el rey de Asiria envió a Tartán y a Rabsaris y a Rascases desde Laquis el rey Ezequías con un gran ejército contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y subieron y vinieron, y pararon junto al conducto del estanque de arriba, o, si lo podemos decir, en las piscinas altas, que están en el camino de la heredad del lavador. Según la historia, el estanque de Bethesda era una cisterna de aguas estancadas que se usaban específicamente para la purificación ritual. Y a la intervención del ángel que agitaba las aguas no aparece en los escritos originales más antiguos. La mayoría de los estudiosos de las escrituras lo consideran como una adición posterior, no por parte del texto original del Evangelio de Juan. Es decir, que este estanque también atendió a creencias populares paganas del dios Apolos. El Esculapio, el dios de la medicina y la salud, que curaba a la gente mientras dormía después de haberse bañado. Era el que actuaba sobre estas aguas. Es posible que este texto del ángel en que el estanque agitaba las aguas sea una forma de despaganizar lo que muchos atribuían en aquel tiempo a los dioses paganos romanos, como Esculapio. Incluso varias traducciones bíblicas omiten la frase del ángel, como tenemos las versiones bíblicas de Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional 1999, y la traducción
TLA. En Juan 5:1, en la traducción TLA, nos dice así: tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betzata, que es lo mismo Bethesda. Allí, acostado en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. En esta versión nos damos cuenta que donde menciona el ángel no aparece, porque esta versión se apega un poco más a los originales. Entonces nos damos cuenta que el ángel realmente no aparece en lo que son los escritos originales. Pero ¿quién era Esculapio? Era un dios greco-romano, el cual fue bien extendido por los dominios del Imperio Romano. Había más de 400 asclepiones, donde los beneficiaba a través de todo el imperio, funcionando como centros de salud y dispensadores de la gracia y misericordia del dios Esculapio. De allí sale lo que en la actualidad conocemos como centros de salud en nuestras naciones. Hacia los necesitados, pues era el dios de la medicina. En pocas palabras, los enfermos del estanque de Bethesda no estaban esperando al Dios de Israel los sanara, sino más bien esperaban la gracia y misericordia del ángel Esculapio. El estanque de Bethesda era probablemente una parte helenista de Jerusalén, junto a varios otros proyectos romanos de la época. El profeta Nahum escribió en Nahum 2:12: el león despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presas para su leona. Llenaba la guarida de presas y sus cavernas son su botín. Cuando escudriñamos esta escritura, nos damos cuenta de que la interpretación de este versículo se refiere a Jerusalén, que se había transformado en un habitáculo de los gentiles. El estanque de Bethesda no tenía nada que ver con el lugar judío. Por eso ustedes cuando buscan las escrituras, más referencias de Bethesda, solo la van a encontrar en Juan. Es el único lugar que lo registra. Mas sin embargo, si tú buscas referencias del estanque de Siloé, vas a encontrar más de 100 referencias del estanque de Siloé. Hay una gran diferencia entre el estanque de Bethesda con el estanque de Siloé. Pero en otra ocasión vamos a explicar ese tipo de diferencias. El significado de los 5 portales de Bethesda. Ahora vamos a entender qué es un portal. Según el diccionario, dice que un portal es una estructura exterior de un edificio que forma parte de un acceso cubierto a la puerta principal de entrada sobre columnas o pilares. Pero aparte de esta definición normal de lo que es un portal, también nos da otra definición un poco más interesante. Dice que un portal es un portal interdimensional a otros planos de existencia o a otros mundos paralelos. Eso es la definición de portales también. Acuérdense que el estanque de Bethesda tenía 5 portales. Y de esos 5 portales salían 5 potestades, de las cuales asistían al dios Esculapio, según las creencias griegas romanas, para lo que era la sanación. Y uno de los portales, el espacio lo ocupaba Epione, la diosa que calmaba el dolor. También se encontraba la diosa Igea en el siguiente portal, símbolo de la prevención.
El otro dios se llamaba Panacea, la otra diosa, que era la diosa del tratamiento. El otro dios que se encontraba en el siguiente portal se llamaba Telésforo, que era el dios de la convalecencia. Y el último portal lo compartían Macaón y Podalario, que eran dioses protectores de los cirujanos y médicos. Todos estos estaban bajo la autoridad de Esculapio, que era el supuesto ángel que movía las aguas. Esculapio representa el falso ángel que movía las aguas según algunas versiones bíblicas. Las serpientes esculapias se arrastraban por el suelo durante el tiempo que los enfermos y los heridos dormían. Esculapio es representado de diferentes maneras. Estas serpientes que hablan aquí, que se arrastraban sobre las personas que estaban enfermas, esto en el mundo espiritual son demonios. Esculapio es representado de diferentes maneras. Algunas veces bajo la forma de una serpiente y más frecuentemente en la figura de un hombre pensativo cubierto con una serpiente. El bastón de Esculapio o vara era el trono del cual se enrosca una serpiente. El bastón de Esculapio, en cambio, fue adoptado en 1898 por el ejército inglés y por los médicos de la Armada belga, que lo pusieron en sus uniformes. Un año después, en 1902, fue adoptado oficialmente por el Cuerpo Médico de Estados Unidos, su situación en la cual lo conocemos como Cruz Roja de San Juan. Actualmente el bastón Esculapio, el verdadero símbolo de la medicina, se usa como emblema médico en Gran Bretaña, Alemania, México, Perú, Bélgica, Filipinas y Cuba, y entre otros países. La OMS la usa desde su fundación en 1947. También se sabe que Esculapio, de quien se asegura existió realmente y luego ingresó a la corte de la mitología. O sea, se cree que existió, pero realmente es mitología, ¿verdad? Entró a la mitología griega. Tuvo 3 hijas: Higía, Panacea y Iaso. Higía era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad. De su nombre deriva la palabra higiene, en la cual nosotros conocemos como la higiene. Se solía representar como una mujer joven alimentando una gran serpiente enroscada en torno de su cuerpo. Aquí en esta fotografía podemos encontrar los 5 dioses con Esculapio, en la cual estos eran los que dominaban cada uno de los portales. Tenemos a Epione, tenemos a Telésforo, tenemos a Macaón y Podalario, Higienea, que está ahí con Esculapio. Y el que está en el último con una vara, con una serpiente, ese era el dios Esculapio, con el cual se le conocía como el dios de la medicina, o el ángel que movía el agua. Advertencia de Jesús al paralítico. Mire lo que Jesús le dijo al paralítico en Lucas 11, 24, 26. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Jesús le dijo al paralítico una cosa muy importante que Dios nos muestra en estos versículos: es que Él se aparta de todo lugar y de toda persona que no lo reconoce o simplemente lo desprecia por su incredulidad y falta de compromiso con Él. Por lo tanto, en el estanque de Betesda estaba lleno de enfermos. Pero ni aún viendo el milagro hecho por Jesús a ese paralítico,
los motivó a buscarle. Jesús advierte al paralítico a no continuar en ese ambiente idolátrico, supersticioso y ocultista, donde él se encontraba. Porque si no lo obedecía, la puerta que Jesús había cerrado se abriría nuevamente y algo peor acontecería. Esto era lo que motivaba a todos los enfermos que se encontraban en lo que es el estanque de Betesda. Su fe no era en Jesús, no era incluso ni por el Dios de Israel. Su fe era una fe errónea, una fe idolátrica, una fe mística en los dioses que se les impusieron a los israelitas greco-romanos. Y ellos lo abrazaron como propio. Por eso cuando Jesús llegó al estanque, ninguno de ellos notó su presencia. O incluso cuando Jesús le preguntó al paralítico si quería ser sano, él, en vez de decirle sí, porque yo tengo 38 años de estar enfermo, pero yo deseo ser sano, ¿verdad? No, él puso a poner excusas y decir, no, yo tengo 38 años de estar enfermo, pero no puedo entrar al estanque porque en el momento que el ángel toca, oiga bien, el ángel, porque eso no había pruebas. Eso era una superstición. Hasta el día de hoy no hay registros históricos, registros verídicos de que realmente alguna de esas personas fueron sanas por ese ángel. Sencillamente eso estaba en sus cabezas. Era una creencia falsa. Y empezó a poner sus pretextos en vez de darse cuenta que el hacedor de milagros, el Dios de Israel estaba con él. E incluso Jesús tuvo misericordia y lo sanó. Pero aún así cuando lo sanó le advirtió que no debería regresar de nuevo, porque algo peor acontecería. Ese es el problema cuando hay veces personas cuando tienen muchos creencias incorrectas y no ponen su mirada en el hacedor de milagros. Dios nos está mostrando a la iglesia que debemos de cambiar nuestras viejas maneras de pensar, vivir tales como costumbres y tradiciones que se nos han transmitido de generación a generación de nuestros padres, arrastrándonos al estanque de Betesda, a aguas muertas. Es tristeza que nuestro pueblo todavía continúe en ese tipo de problemas, en ese tipo de cadenas, en lo que es tradiciones. Pero Dios nos está abriendo los ojos para que nosotros descubramos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Ahora, hay evidencias de Esculapio en nuestra actualidad. A continuación vamos a ver las evidencias actuales donde nosotros podemos ver este Dios greco-romano todavía activo en nuestra sociedad y nosotros sin darnos cuenta. Estos son los símbolos muy comunes que nosotros miramos en ambulancias, hospitales, doctores, emblemas de Naciones Unidas. Usted va a ver a su mano derecha la vara de Esculapio y al lado continuo se encuentra la vara que simboliza la medicina. Los doctores, ellos abrazan ese tipo de símbolos porque para ellos esto simboliza medicina. Pero realmente algunos son ignorantes en ese aspecto, pero la mayoría de ellos saben de dónde proviene ese símbolo. El siguiente imagen que tú miras ahí es las Naciones Unidas, o la MS de lo que es de la salud. Se encuentra el símbolo de la vara de Esculapio con la serpiente. Todo esto es satánico.
Y lo encontramos aquí en las ambulancias. Este símbolo es muy común en las ambulancias. Pero nadie se daba cuenta de qué es de ese símbolo. El día de hoy tú te das cuenta y que ese símbolo es un símbolo satánico. Ahí están las 4 manifestaciones al lado de esa enfermera del símbolo de Esculapio. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es la imagen en la cual el Satanás se agarró para poder confundir a las personas. Dice que esa serpiente que está alrededor de una cruz, como Moisés levantó la serpiente, esa fue la serpiente que en la cruz que Moisés levantó en el tiempo de los israelitas, que era una representación. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, según Juan 13:14. Era una representación de Jesús, que iba a ser llevado a la cruz del Calvario. Pero Satanás, él no tiene nada original, él copia todo lo que Jesús o que Dios ha hecho anteriormente. Él no tiene el poder de crear. Entonces él lo que hace es copiar y malversar todo lo santo y lo mueve a lo profano en una forma tan sutil que incluso hasta el pueblo de Dios ha engañado. Hermanos, con este mensaje yo les pongo en su corazón que tenemos que empezar a escudriñar las Escrituras. No todos los nombres que aparecen en la Biblia son nombres que alaban al Señor. Muchos de esos nombres son nombres de deidades o de dioses paganos. Pero Dios lo registra, la Biblia lo registra para que nosotros tengamos conocimiento y podamos diferenciar entre lo santo y lo profano. Espero que este video te haya gustado y haya llenado un poco de sabiduría a tu entendimiento. Y te espero en el siguiente video. Dale like y un me gusta. Dios te bendiga.